Soy el doctor Yasmani Pozo Almanza, docente de la materia de morfofunción. En esta ocasión revisaremos lo referente al capítulo 8, esqueleto apendicular, y lo referente al capítulo 9, las articulaciones. Los objetivos de aprendizaje son identificar, describir los huesos de la cintura escapular y miembros superiores. Identificar y describir las características de los huesos de la cintura pelviana y miembros inferiores. Identificar las diferencias entre la pelvis masculina y femenina. Describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema esquelético. La cintura escapular está conformada por dos huesos, que son la clavícula y la escápula u omóplato. La clavícula tiene una forma de S, ¿ya? Ubicado en la porción anterior y superior del tórax. Es con una dirección horizontal. Tiene una porción medial que tiene una convexidad anterior y una mitad lateral que tiene una concavidad anterior. Tiene un extremo medial o external, sitio mediante el cual se articula con el externo, formando la articulación externo-clavicular. El extremo lateral o extremo acromial se articula con el acromión de la escápula, formando la articulación acromioclavicular. La escápula tiene una forma triangular, ¿ya? Es un hueso plano que tiene una forma semejante a un triángulo invertido. Se encuentra ubicado en la porción posterior del tórax, específicamente en los niveles de la segunda a la séptima costilla. La porción posterior de la escápula presenta una protrusión, la cual se denomina espina, y su punto más alto de esta espina se denomina acromión, sitio mediante el cual se articula con la clavícula. Por encima de la espina hay una estructura denominada la fosa supraespinosa, y por debajo de la misma se encuentra la fosa infraespinosa. La escápula tiene un borde medial, un borde lateral y un borde superior. El borde superior y el borde medial se conectan a nivel del ángulo superior. El borde medial y el borde lateral se conectan a nivel del ángulo inferior. Lateralmente al ángulo superior se evidencia una estructura denominada escotatura escapular. Viéndolo desde la porción lateral, la escápula presenta por debajo del acromión una cavidad, la cual se denomina cavidad glenoidea, sitio donde se inserta o se articula con la cabeza del húmero, formando la articulación glenohumeral. Otro dato muy importante es que en la porción anterior de la escápula se encuentra la fosa escapular, sitio de inserción de varios músculos. La extremidad superior está conformado por 30 huesos, ¿no? De los cuales tenemos primeramente el húmero, el radio y el cúbito, el carpo, el metacarpo y las falanges. El húmero, como pueden observar, es un hueso largo. Tiene un extremo proximal, un extremo distal y una porción central denominada cuerpo o diáfisis.
En el extremo proximal, los datos anatómicos muy importantes, primeramente tenemos la cabeza. Como pueden observar, la cabeza tiene una forma esferoidea y es el sitio que encaja en la cavidad glenoidea, donde formará la articulación glenohumeral. Lateral y distal a la cabeza se encuentra el cuello anatómico, y lateral y posterior a la misma se encuentra el tubérculo mayor, y anterior a la misma se encuentra el tubérculo menor, y entre ambos se encuentra el surco intertubercular, ¿ya? Por debajo de los tubérculos, tanto mayor y menor, existe un estrechamiento denominado cuello quirúrgico. Se denomina así porque es el sitio donde existe mayor incidencia de fracturas. La porción central o la diáfisis del húmero tiene rugosidades, que son sitios de inserción, ¿no? Uno de ellos muy importante en la porción anterior es la tuberosidad deltoidea, y es el sitio de inserción del músculo deltoides. Y en la cara posterior se observa un surco denominado surco radial, lugar por donde transcurre el nervio radial. En el extremo distal del húmero se puede observar que se evidencia la cabeza, la cabeza del cóndilo, ¿no? Que tiene una forma redondeada. Por encima de la cabeza del cóndilo se encuentra una depresión, que es la fosa radial, que cuando se realiza el movimiento de flexión es el sitio donde se alojaría la cabeza del radio. Lateral y medialmente a la cabeza del cóndilo podemos observar la tróclea, que tiene una forma similar a la polea, y por encima de la misma se encuentra la fosa coronoides. Y en la porción posterior del extremo distal del húmero podemos observar que existe una depresión denominada fosa oleacránica, que es el sitio donde se alojará el oleacrón del cúbito cuando se realice el movimiento de extensión. Los huesos del antebrazo son dos, ¿ya? Un hueso que se encuentra en la cara interna, que es el cúbito, y otro hueso que se encuentra en la porción lateral denominada radio, ¿ya? Primeramente, el cúbito tiene una superficie prominente, ¿no? Denominada oleacrón. En sentido anterior al oleacrón se encuentra la apófisis coronoides, ¿ya? Y entre ambos se encuentra la escotadura troclear, lugar o sitio donde punto de contacto con el húmero a través de la tróclea. Lateral a la apófisis coronoides se encuentra otra depresión, la cual se denomina la escotadura radial, sitio donde se alojará la cabeza del radio cuando se realice la articulación radio-cubital próxima, ¿ya? Por debajo de la escotadura radial hay una área denominada tuberosidad cubital, que es el sitio de inserción de varios músculos, ¿ya? A nivel distal, el dato anatómico más importante es la presencia de la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides del cúbito. El radio es el hueso que se encuentra en la porción lateral del antebrazo. En su extremo proximal se evidencia una estructura circular en forma de disco denominada cabeza de radio. Esta cabeza del radio es la que se articula tanto con el húmero y también se articula tanto con el cúbito. Por debajo de la cabeza del radio se encuentra un estrechamiento, la cual se denomina el cuello del radio, e inferior a la cabeza, al cuello del radio, se encuentra la tuberosidad radial.
Y en el extremo distal, los datos que podemos encontrar son sobre todo la escotadura cubicular, donde es el sitio de la articulación del radiocúbito distal y la apófisis del estiloides del sadio. Los huesos del carpo están conformados por 8 huesos, ¿ya? Que son de lateral a medial, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y los huesos de la hilera distal de los huesos de la mano son el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso. En total son 8 huesos articulados entre sí. Los huesos del metacarpo son en número de 5, ¿no? Que se enumeran en números romanos, ¿no? De lateral a medial. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último tenemos las falanges, que son en número de 14, ¿ya? En la cual el dedo pulgar específicamente solamente tiene 2 falanges, ¿no? Una falange proximal y una falange distal. Y los restantes dedos de la mano tienen una falange proximal, una falange medial y una falange distal. La cintura pélvica o cadera está formado por 2 huesos coxales, ¿ya? Acá tenemos los 2 huesos coxales que están conectados en la porción anterior por la sínfisis pubis y en la porción posterior están conectados con el sacro a través de la articulación sacro-ilíaca. Durante la vida neonatal, la cintura pélvica está conformada por 3 huesos, ¿no? Que son una porción superior denominada ilion, una porción posterior e inferior denominada isquion y una porción anterior e inferior denominada pubis. El ilion es la porción más grande, tiene 2 componentes, ¿no? Un ala y un cuerpo, y el cuerpo forma parte del acetábulo, ¿ya? Los datos más importantes del ilion tenemos es que tiene en la porción superior un engrosamiento denominada cresta ilíaca, la cual termina en la porción anterior en la espina ilíaca antero superior, y por debajo de la misma se encuentra la espina ilíaca antero inferior. En sentido posterior, la cresta ilíaca termina en la espina ilíaca postero superior, y por debajo de la misma se encuentra la espina ilíaca postero inferior. Inferior a la espina ilíaca postero inferior se encuentra una escotadura, la cual se denomina la escotadura ciática mayor, sitio por donde pasa o transcurre el nervio ciático. El isquion, ubicado en la porción posterior e inferior respecto al ilion, tiene un cuerpo. El cuerpo forma parte del acetábulo y una rama del isquion, la cual lo conecta con el pubis. También tenemos el pubis, que es la porción anterior e inferior, que está compuesto por 2 componentes, una rama superior del pubis y una rama inferior del pubis. La rama superior del pubis conforma parte del acetábulo, ¿no? Y la rama inferior del pubis es la rama con la que se conecta el isquio. La cintura pélvica anatómicamente está subdividido en 2 porciones, ¿no? A través de una línea imaginaria. Esta línea imaginaria inicia a nivel del promontorio del sacro. Esta línea progresa hasta llegar a la línea arqueada, continuándose con el nombre de línea pectina, la cresta púbica y el borde superior de la sínfisis del pubis. Esta línea divide a la pelvis
en dos porciones, una pelvis mayor o superior y una pelvis menor. La pelvis mayor generalmente contiene órganos abdominales y generalmente la pelvis menor incluye tanto órganos abdominales como también órganos reproductores y del aparato urinario. Los miembros inferiores o extremidad inferior está conformado por 30 huesos, que son primeramente el hueso del fémur, la rótula, la tibia, el peroné, el tarso, el metatarso y las falanges. ¿Ya? El fémur, como pueden observar, es un hueso largo. En pocas palabras, es el hueso más grande del cuerpo y más pesado. ¿Ya? En su porción proximal podemos observar una estructura redondeada, ¿ya? Como pueden ver, la cual se denomina cabeza. Esta estructura redondeada se articula con el acetábulo, que está conformado por los 3 huesos de la cintura pélvica y forma la articulación coxo-femoral. Inferior a la cabeza se encuentra una porción estrechada, ¿no? La cual se denomina el cuello del fémur. Es una porción estrechada y es el sitio donde se produce mayor cantidad de fracturas. A su vez, en el extremo proximal existen prominencias, ¿no? Como tenemos una prominencia lateral, la cual se denomina el trocánter mayor, y una prominencia medial o en la cara interna denominada trocánter menor. Y entre ambos se encuentra la línea intertrocanteria. ¿Ya? En la porción posterior del fémur se observa una área rugosa, ¿no? O varias áreas rugosas. Una de ellas tenemos la tuberosidad glútea, sitio de inserción del músculo del glúteo. También tenemos la línea áspera. El extremo distal del fémur podemos observar los cóndilos, que tenemos el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Y encima o superior o encima de esas estructuras se encuentra el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Y en la porción posterior de los epicóndilos podemos observar la fosa intercondilia. La rótula. La rótula, como pueden observar, es un hueso triangular, ¿no? Tiene una base ancha y un ápice delgado. En la porción posterior de la rótula se observan carillas articulares, tanto para el cóndilo femoral lateral y tanto para el cóndilo femoral medial. Los huesos de la pierna son 2, que son una, que es la tibia y el peroné. La tibia es un hueso mucho más de mayor calibre a comparación del hueso que es el peroné. A nivel proximal de la tibia podemos observar que presenta los cóndilos, ¿no? Un cóndilo medial, un cóndilo lateral. ¿Ya? Y en la porción posterior entre ambos cóndilos se observa una sobresaliente denominada eminencia intercondilia. Inferior a los cóndilos, ya sea medial o lateral, existe una rugosidad que se denomina tuberosidad tibial, que es el sitio de inserción de los tendones de la rótula. En el extremo distal de la tibia podemos observar el maléolo medial, que es una prominencia que se puede palpar en la cara interna de la pierna. ¿Ya? El peroné, como pueden observar, también es un hueso largo,
pero es un hueso delgado, ¿ya? Su extremo proximal se denomina cabeza y es el sitio mediante el cual se articula con la tibia, formando la articulación tibio-peroneal. Y en la porción distal, el dato más importante es se observa una sobresaliente que se puede palmar en el extremo distal y lateral de la pierna, que es el maléolo lateral. ¿Ya? Los huesos del pie pues se pueden subdividir primeramente en los huesos tarsianos, los metatarsianos y las falanges. Los huesos del tarso o tarsiano son en número de 7. Tenemos ahí el calcáneo, que forma el talón. Tenemos el hueso del astrálago. Tenemos el hueso navicular y los 3 cuneiformes, ¿no? 1, 2 y 3. Y el cuboides. Respecto a los huesos metatarsianos, son en número de 5, ¿no? En este caso es de medial a lateral la enumeración. Y respecto a las falanges, en este caso también son en número de 14. Y la falange del dedo gordo solamente contiene 2 falanges, una falange proximal y una falange distal. Y los restantes contienen tanto la falange proximal, la falange media y la falange distal. El sistema esquelético, la mayoría de sus huesos se forman del mesodermo mediante el proceso de osificación intramembranosa o endocondral, y la mayor parte del esqueleto craneal deriva del ectodermo, a diferencia de los huesos de los miembros inferiores, las cuales se desarrollan a partir de los esbozos del miembro, que consisten principalmente en el mesodermo y ectodermo. Hay varios términos que tenemos que empezar a utilizarlo, ¿no? Y estos términos primeramente pueden ser la deformidad en valgo del dedo gordo, como pueden observar, el pie equinobarro en sambo, rodilla valga, rodilla vara. Pero recuerden también que cualquier estructura del cuerpo no está exento de lesionarse, ¿no? Que puede ser fractura. La más común, sobre todo en individuos o adultos mayores, es la fractura de cadera, ¿no? Pero recuerden que la fractura puede realizarse en cualquier parte del cuerpo. Ejemplo: cuando existe una fractura secundaria a traumatismo, un accidente automovilístico generalmente provoca lesiones de fractura, ya pueden ser a nivel del cráneo, a nivel de los miembros superiores o inferiores. ¿Bien? Revisando el capítulo 9, haremos ahora referencia mucho a las articulaciones, ¿no? Como todos los temas, este tiene objetivos, ¿no?, de aprendizaje, que tenemos que manejarlos y aprenderlos. Dentro de los objetivos de aprendizaje, tendremos que describir la clasificación estructural y funcional de las articulaciones, describir la estructura y función de las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, describir los tipos de movimiento de las articulaciones sinoviales, describir los diferentes tipos de articulaciones sinoviales, identificando algunos ejemplos, ¿no? Describir la estructura y movimientos de las articulaciones de la rodilla, explicar los efectos de envejecimiento y terminología médica sobre las diferentes articulaciones, ¿no? Algo muy importante es que una articulación se define como un punto de contacto entre dos huesos, o un cartílago y un hueso, o entre hueso y diente, ¿no? La ciencia que estudia esto se denomina artrología. Muy bien. Las articulaciones se clasifican según su anatomía y según su
fisiología o funcionalidad. Según sus características anatómicas, se basa en dos componentes: tiene o no tiene cavidad sinovial y el tipo de tejido conectivo que los conecta. ¿Ya? Dependiendo a eso, la clasificación anatómica se clasifica en articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. Dentro de las articulaciones fibrosas podemos encontrar la sutura, sindesmosis y gonfosis. Dentro de las articulaciones cartilaginosas podemos encontrar a la sincondrosis, la sínfisis y el cartílago epifisiario. Y dentro de las articulaciones sinoviales tenemos las articulaciones planas, la troclear o ganglino, trocoides, las condylias o elipsoidea, la silla montar, esferoideas o enartrosis. Según su funcionalidad, o sea, a qué movimientos permiten, se subdividen en tres. La sinartrosis, que es una articulación inmóvil. La anfiartrosis tiene movilidad, pero es escasa. Y las diartrosis, que dan una amplia movilidad y nos permiten realizar gran amplitud de movimientos. Acá tenemos primeramente las articulaciones fibrosas, ¿no? Dijimos que en primera instancia las articulaciones fibrosas carecen de cavidad sinovial y las superficies articulares están conectadas o contienen tejido conectivo denso y segular. Claros ejemplos tenemos primero la sutura. Este tipo se encuentra principalmente en los huesos del cráneo, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos la sutura que conecta los huesos parietales, ¿no? La sindesmosis también tiene las mismas características mencionadas y ejemplos de ellas tenemos la articulación de la tibia y peroné en su porción distal. Un subtipo o una forma de sindesmosis tenemos la gonfosis. Es la articulación que existe entre el diente y la cavidad de las apófisis alveolares. Otro componente muy importante pues es la membrana interósea, ¿no? Que permite la conexión entre dos huesos, ¿no? Claro ejemplo tenemos la membrana interósea entre la tibia y el peroné. Las articulaciones cartilaginosas también carecen de cavidad sinovial y el punto de contacto puede ser con cartílago hialino o fibrocartílago. ¿Ya? Ejemplos de estos tenemos la sincondrosis, en el cual el punto de contacto o clásico ejemplo es el contacto entre la primera costilla y el externo. Dentro de la sínfisis tenemos el punto de contacto o unión entre ambas sínfisis de la pubis. Y por último tenemos el cartílago epifisiario, ¿no? Que son las placas epifisiarias, que se observan principalmente en la etapa de crecimiento. Ya posteriormente pues son sustituidos. Las articulaciones sinoviales, estas estructuras tienen una cavidad sinovial y son articulaciones de tipo diartrosis, ¿ya? O sea que permiten una gran amplitud de movimiento. Los componentes de una articulación sinovial, primeramente, podemos observar que existe una cavidad sinovial, ¿verdad? Esta cavidad sinovial está rodeada toda la articulación con una cápsula articular, ¿no? Esta cápsula articular tiene una membrana externa o membrana fibrosa
y una capa interna denominada membrana sinovial. Esta membrana sinovial se especializa en la producción de líquido sinovial, y el líquido sinovial es el responsable del aporte de nutrientes, la eliminación de los productos de desecho, sirve para reducir la fricción y amortiguar el sitio de contacto. Algo muy importante también que me olvidaba recalcarles es que las superficies articulares de las estructuras óseas están cubiertas por cartílago, y este cartílago se denomina cartílago articular. Cabe mencionar también que dentro de las articulaciones puede haber ligamentos, discos y rodetes. Los tipos de movimiento de las articulaciones sinoviales pueden ser de deslizamiento, los movimientos angulares, la rotación y movimientos especiales. Los movimientos de deslizamiento se refieren a los movimientos de sentido anterior a posterior o viceversa, o de lateral a medial o de medial o lateral. Los movimientos angulares hacen referencia a disminución del ángulo articular. Cuando disminuye el ángulo articular se denominará flexión. Cuando aumenta el ángulo articular se denominará extensión. La rotación hace referencia a que el hueso gira alrededor de su propio eje. Ya veremos más adelante algunos ejemplos. Y los movimientos especiales, que son la elevación, la depresión, la protracción, retracción, inversión, eversión, coma, etc. Acá tenemos primeramente el movimiento de deslizamiento, lo que comentábamos, ¿no? Es el movimiento en sentido anterior o posterior, o de lateral a medial o de medial a lateral. Un claro ejemplo podemos observar en la articulación de los huesos del carpo. Otros movimientos de las articulaciones sinoviales, comentamos los movimientos angulares, ¿no? Acá tenemos la articulación del codo, el movimiento de flexión, en el cual el ángulo articular disminuye. El movimiento de extensión, en el cual el ángulo articular aumenta. También tenemos el movimiento de hiperextensión, ¿no? Como podemos observar acá, en la cual la extensión se halla más allá de la posición anatómica. También tenemos el movimiento de flexión lateral. Generalmente este movimiento de flexión lateral se realiza gracias a las articulaciones intervertebrales que existe en la columna. También otros movimientos tenemos la abducción, en la cual se aleja de la línea media. Tenemos la aducción, en la cual la estructura se acerca a la línea media. Y la circunducción, ¿no? Movimiento del extremo distal en forma de círculo. Acá tenemos también los diferentes movimientos de la mano, que son la abducción y la aducción. Los movimientos especiales son varios, ¿no? Y son propias de algunas articulaciones en específicas. Por ejemplo, dentro de estos movimientos especiales tenemos la elevación y la depresión. La elevación es un movimiento en sentido superior y la depresión es un movimiento en sentido inferior. Un claro ejemplo de las articulaciones temporomandibulares, ¿no? La elevación cuando cerramos la boca y la depresión cuando abrimos la boca. También tenemos los movimientos de protracción, que es el movimiento hacia adelante, y la retracción, ¿no? Que es el movimiento hacia atrás. También tenemos otros movimientos que es la inversión, ¿no? Que es el movimiento medial de la planta del pie. La eversión, el movimiento lateral de la planta del pie. La dorsiflexión,
que es doblar el pie en sentido dorsal, y la flexión plantar, ¿no?, que es doblar el pie en sentido de la superficie plantar. También tenemos el movimiento de supinación, que es rotar la palma de la mano en sentido anterior, la pronación, que es rotar la palma de la mano en sentido posterior, y por último la oposición, que es el movimiento del pulgar a través de la palma para tocar la punta de los dedos de la misma mano. Como pueden observar, los movimientos que realizan las diferentes articulaciones que contienen una cavidad sinovial son amplias, complejas, ¿ya?, y nos permiten realizar un sinfín de movimientos. Dentro de las articulaciones sinoviales existen 6 tipos, que son la plana, la troclear, la trocoidea, la condílea, la silla de montar y la esferoidea. La articulación plana, pues, las superficies articulares, pues, se dan entre superficies planas, ¿no? Ejemplo, tenemos la articulación del hueso navicular con el segundo y tercer cuneiforme. Los movimientos que pueden generar estos son biaxiales o triaxiales. La articulación troclear, ginglimo o en bisagra, en esta la superficie convexa, ¿qué sería esto?, encaja en una superficie cóncava, ¿no?, convexo, que encaja en una superficie cóncava, generalmente, o provoca movimientos de tipo uniaxial, y el claro ejemplo es la articulación troclear, entre la tróclea del húmero y la esclavadura troclear del cúbito en el codo. También tenemos la articulación trocoide o en pivote, en la cual la superficie redondeada, puede ser redondeada, puntiaguda o cónica, establece el contacto a través de un anillo o un ligamento. Anillo. ¿Ya? Claro ejemplo tenemos la articulación trocoidea, que existe entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. La articulación condílea o elipsoidea, en este caso el cóndilo ovalado, como pueden observar, encaja en una cavidad elíptica, ovalado en una cavidad elíptica. Un claro ejemplo tenemos la articulación del radio y el hueso escafoides y semilunar. La articulación en silla de montar, esta es una articulación en la cual la superficie articular tiene una forma de silla, ¿ya?, de montar, y la del otro hueso adopta la forma como las piernas de un jinete se estuviera sentando a la misma. Ejemplo de esto tenemos la articulación del trapecio con el metacarpiano del pulgar. La articulación esferoidea o en artrosis, en esta tenemos una superficie redondeada que encaja en una depresión en forma de copa. Claro ejemplo tenemos la articulación entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal, y los movimientos que permite son generalmente triaxiales. En el organismo existen varios tipos de articulaciones, ¿no? Cada una tiene sus propias características que le fueron otorgadas para realizar alguna actividad en específico. Aquí vamos a mencionar algunas de ellas, no vamos a hablar de todas, ¿ya? Una de esas articulaciones es la articulación temporomandibular. Este tipo de articulación es una articulación de tipo plana y troclear,
en la cual los huesos de contacto son el hueso temporal y la mandíbula, ¿ya? Los órganos o los tejidos o estructuras óseas que están más en contacto primeramente son la fosa mandibular del hueso temporal y la apófisis condilia de la mandíbula, los cuales tienen pues su disco articular, una cápsula articular que los envuelve y los ligamentos que lo rodean, ¿no? Como es el ligamento esfenomandibular, también tenemos el ligamento estilomandibular. Y los movimientos que genera esta articulación son los movimientos de depresión y elevación. Otra articulación muy importante es la articulación del hombro. Este es un tipo de articulación de tipo esferoidea, en la cual los puntos de contacto son la cabeza del húmero, que se encaja en la cavidad glenoidea. A la vez esto está rodeado por una cápsula articular y los ligamentos que refuerzan esta articulación son el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral, el ligamento humeral transverso y también algo muy importante es que esta articulación tiene la característica de que presentan rodete glenoideo. Este rodete glenoideo aumenta el área de la superficie articular y también presentan las bolsas, ¿no? Las bolsas que puede ser por debajo del acromion, pues se denominará subacromion. Si está por debajo de la escápula se llamará bolsa subescapular, ¿ya? Y los movimientos que permite esta articulación pues son la presencia de flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Otra articulación bien interesante pues es la articulación del codo, ¿no? Que es una articulación de tipo troclear, en la cual los puntos de contacto pues son la tróclea, el capítulo del húmero, la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio, ¿no? Como pueden observar, este también presenta su cápsula articular y los ligamentos, ¿no? Que pues tenemos el ligamento colateral cubital, el ligamento colateral radial y también tenemos el ligamento anular del radio. Esta articulación permite los diferentes movimientos como ser la flexión y extensión. La articulación de la cadera pues es una articulación esferoidea, como la articulación del como la articulación del hombro, ¿no? Tiene los puntos de contacto son la cabeza del fémur y el acetábulo, ¿ya? También tiene su cápsula articular que envuelve a toda esta área de contacto. Existen ligamentos que son el ligamento que va del ilion al fémur, ilio femoral. También tenemos el ligamento tubo femoral, también el ligamento isquiofemoral y también existen otros ligamentos que no se observan en estas imágenes como es el ligamento de la cabeza fémur, también presente el rodete acetabular y el ligamento transversal del acetábulo. Como esta articulación es de tipo esferoidea, permitiría una amplia gama de movimientos, ¿no? Similar o igual a la de la articulación del hombro, que será flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Y por último, la articulación de la rodilla. Esta articulación pues es una articulación muy compleja, sitio donde entran en contacto tres huesos, ¿no? Y en las cuales los componentes son pues hay tres tipos de articulaciones, ¿no? Este tipo de articulación pues es una articulación de tipo troclear, en la cual existe una articulación tibio femoral lateral, una tibio femoral medial y también tenemos la articulación rótulo femoral. ¿Bien? Existen
Bueno, estructuras que los rodean, como ser la cápsula articular, los ligamentos que se encuentran en gran cantidad, como ser el retináculo rotuliano medial, el retináculo rotuliano lateral, el ligamento rotuliano, el ligamento popliteo posterior, el ligamento popliteo arqueado. También tenemos los ligamentos colaterales tibiales y el ligamento colateral peroneo. Como pueden observar, son muchos ligamentos que envuelven esta estructura de articulación. Aparte de los ligamentos mencionados, esta estructura también presenta los ligamentos intracapsulares, como ser el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y a su vez contiene discos articulares, como ser el menisco medial, que tiene una forma de C, y el menisco lateral, que tiene una apariencia en forma de O. Recuerden que cualquier parte del cuerpo envejece, y las articulaciones no son la excepción. Y resultado de esto son las fracturas, ¿no? Se producen fracturas anteriormente mencionadas en cualquier parte del cuerpo. Pero pues actualmente hay terapias, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, el reemplazo total de la cadera. Acá tenemos un componente de una una cadera protésica, en la cual se implanta en estos individuos. Acá tenemos la imagen radiográfica en la cual ya se implantó de la cadera artificial, ¿ya? Trastornos existen muchos, ¿ya? Algunos de ellos tenemos, por ejemplo, artritis, que es la inflamación de la articulación, esguince y distensión muscular, inflamación de los tejidos que envuelven a la articulación se denominará tenosinovitis, diré. Puede haber luxaciones mandibulares o luxación a nivel del hombro, ¿ya? Algunos términos que tienen que acordarse son la artralgia, que es dolor en una articulación; bursectomía, que significa quitar o extraer una bolsa; condritis, inflamación del cartílago; subluxación o dislocación parcial o incompleta; y la sinovitis, que es inflamación de la membrana sinovial que recubre una articulación. Toda la información proporcionada hasta este momento fue sacado del libro de su bibliografía de Tortora Gerald Davison Bryan, de Principios de Anatomía y Fisiología, 15ª edición, de la editorial Panamericana, 2018. Recuerden, las presentaciones, videos son solamente referencias, damos con una visión general del tema. Es responsabilidad de ustedes estudiar todo el contenido, desde el título, el resumen, los casos, terminología, gráficos, dibujos, etc. Dudas y preguntas siempre van a haber, por lo cual para eso está la plataforma Classroom. En la sección correspondiente de preguntas pueden hacer todas las preguntas que tengan. Y muchas gracias.